Bueno, ya regresamos. Espero que no hayan batallado mucho para hacer el pseudocódigo. Todo lo que se necesitaba o lo que se necesita en cuanto a conocimientos para hacer este pseudocódigo, ustedes ya los tienen. Bueno, si es que han puesto toda la atención a las clases y han estado ahí, que espero que así sea. Pero bueno, una referencia directa y clara de cómo se hace no la tienen, así como los pseudocódigos que hicimos la semana pasada, en donde ahí sí había una referencia clara, pues aquí no, ¿sí? Aquí no tienen esa referencia. Entonces bueno, pues vamos a hacer la resolución, ¿no? del pseudocódigo, que es un poquito largo, ¿no? Tampoco es mucho si lo comparamos con las líneas de código que tienen algunos otros programas o sistemas. Pues esto que vamos a ver, pues, en realidad no es nada, es muy poquito, pero bueno, comparado con los pseudocódigos o con los algoritmos que hemos hecho, pues sí tiene más pasos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el pseudocódigo, con la instrucción inicio. Van a ver el texto más pequeño porque pues necesito hacerlo más pequeño para que quepa todo el pseudocódigo, así es que pues bueno, así va a ser, ¿no? Bueno, iniciamos el pseudocódigo y declaramos las primeras variables, que son numéricas. Son 4 variables las que tengo que declarar. Esto no se nos tiene que olvidar. Si a ustedes se les olvidó declarar variables, sería el primer error que cometieron. Y bueno, pues ahí pónganle, háganse en su autoevaluación de manera clara, como siempre les digo, de manera clara, que se vea la autoevaluación, no solamente para que la vea yo, sino para que ustedes también la vean y sean conscientes de que ahí cometieron un error. Ya saben que si los errores se cometen aquí, no pasa nada porque yo les estoy dando aquí los pasos correctos, y lo que cuenta aquí no es tanto si cometen o no errores, es que si cometieron errores, que ustedes se den cuenta de esos errores que cometieron y los corrijan ya después con el pseudocódigo ya digamos pasado en limpio y correcto, ¿no? Pero el que ustedes hicieron tiene que estar autoevaluado, de preferencia, como siempre les digo, con color rojo, que se vea así en grande, que le pongan ahí una marca de aquí me faltó declarar las variables tales, o me faltó esta variable por declarar. Bueno, todo eso es parte de su autoevaluación clara que deben de hacer, ¿no? Bueno, las primeras variables que vamos a declarar son, creo que ahorita dije 4, no son 4, son 5. ¿Cuáles son esas variables? La variable X, que es el contador del mientras; la variable 1M, que es la que va a guardar la calificación del primer momento; la variable 2M, la calificación del segundo momento; la 3M, la calificación del tercer momento; y la variable CS, que va a guardar o va a contener el valor de la calificación semestral para cada alumno. Y estas 5 variables son de tipo numérico, entonces se declaran como numéricas. Vean que la declaración lleva entre cada una de las variables una coma para separarlas, y en la última, después de la última, van 2 puntos para luego ya decir de qué tipo de variables son. Y ojo con lo que sigue, porque hay que declarar también variables alfanuméricas. Eso se los mencioné yo la semana pasada, pero no aplicamos ni declaramos variables de este tipo. Pero aquí, como lo que nos están solicitando es que en el resultado se despliegue el nombre completo del alumno o de la alumna, y tenemos que solicitar apellido paterno, apellido materno y los nombres, pues bueno, en esas variables vamos a guardar esos datos que no son numéricos, no son números, ¿sí? Entonces no las podemos declarar como numéricas esas variables, y las declaramos como alfanuméricas, ¿sí? Y son 3 las variables que vamos a declarar. Son la variable AP, que va a guardar el apellido paterno; AM, que va a guardar el apellido materno; y N, que va a guardar el nombre o los nombres del alumno, ¿sí? Y a pesar de que vamos a calcular la calificación semestral de 30 alumnos, no tenemos que declarar estas variables, que son 8 por 30, ¿sí? Es decir, no tenemos que declarar 240 variables, no.
a pesar de que lo vamos a hacer para 30 alumnos, estas variables, cada una de estas variables, cada que se ejecute o se calcule la calificación semestral de cada uno de los 30 alumnos, cada una de estas variables irá variando en su valor. Por eso precisamente se llaman variables, porque cada que se ejecute, estas variables tendrán valores distintos, ¿sí? Entonces aquí también este es un buen ejemplo para entender y comprender la forma en la que las variables trabajan, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos ya, una vez que declaramos las variables, a seguir con lo primero, que es una impresión. Esto es para que aparezca al momento de que el pseudocódigo se ejecuta, aparece un mensaje que le indica al usuario que lo que vamos a hacer es calcular la calificación semestral de 30 alumnos y determinar si aprobaron o no, ¿sí? Si cada uno de estos 30 alumnos aprobaron o no. Así que eso es lo primero que va a aparecer en pantalla. Posteriormente vamos a leer la variable x asignándole el valor 1, ¿sí? El valor 1, que es lo que va a valer x al principio. Y ya saben que x, cada que se cumpla un ciclo, va a ir aumentando su valor. X es un contador, así se le llama. Muy bien, bueno, lo siguiente es empezar con la instrucción o palabra reservada mientras x sea menor o igual a 30, hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que sigue. Ahorita x vale 1, entonces al valer 1 se hace lo que sigue. Al valer 1, 2, 3, 4, 15, 20, 22, 25, 29, 30 y al 31 ya no se va a hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero, imprimir, es decir, solicitarle al usuario que ingrese el apellido paterno, ¿sí? Entonces ahí el usuario va a entender, tengo que ingresar el apellido paterno del primer alumno. Vamos a decir que el usuario es un maestro o el del control escolar, ¿no? Y tiene una lista que le entregó el maestro con las calificaciones de los alumnos. Y bueno, ok, el primer alumno es, en el caso de la lista de ustedes sería Tulio, entonces el apellido paterno de Tulio es Aguilar, entonces sería Aguilar, ¿no? Y ese dato que se ingresó, que sería el apellido, se va a leer en la variable AP, es decir que AP va a contener el valor del dato, o más bien no el valor, sino el dato que el usuario ingresó, ¿sí? Que si fuera el ejemplo de ustedes, pues sería el apellido primero, el apellido paterno de Tulio, que sería Aguilar, ¿verdad? Muy bien, bueno, el siguiente sería imprimir, ingrese el apellido materno, ¿sí? Entonces ahora va a ser el apellido materno y vamos a leer AM. Quiere decir que el dato del apellido materno se va a leer en la variable AM, y AM va a ser el apellido materno, que en el caso de usted sería Morales, que es el apellido materno de Tulio. Muy bien. Siguiente, imprimir, ingrese el o los nombres. Entonces aquí puede ser una palabra, pueden ser dos palabras. Hay personas que tienen 3, 4 nombres, entonces bueno, pues ahí se pondrían los nombres o el nombre de la persona. Eso se va a leer en la variable n, ¿sí? Entonces el o los nombres se van a guardar o se van a leer en la variable n, y n va a contener ese dato o esos datos. Posteriormente se imprime, ingrese la calificación del primer momento. Ya que sabemos el nombre del alumno, ahora sí vamos sobre sus calificaciones. La del primer momento se va a leer en la variable 1m. La del segundo momento, imprimir la calificación del segundo momento, se va a leer en la variable 2m. Y la del tercer momento, imprimir, ingrese calificaciones del tercer momento, se va a leer en la variable 3m, ¿sí? Entonces esas tres variables van a guardar cada una de las tres calificaciones, la del primer momento, el segundo momento y la del tercer momento. Posteriormente vamos a hacer el proceso, la operación que va a calcular la calificación semestral, que es esta operación que ya hemos visto, esta sí, en otras actividades del algoritmo y del diagrama de flujo, que es en CS igual paréntesis 1m más 2m más 3m, cierra paréntesis, entre 3, ¿sí?
Y después de que se hace esta operación, viene el sí para determinar si el alumno reprobó o no. Vean por favor también la indentación que estoy manejando, ¿no? Aquí hay una indentación para indicar que todo esto es dentro del mientras, y luego dentro del mientras está anidado un sí, ¿sí? Y vean cómo hay una indentación aquí dentro del sí. Muy bien, el sí dice si CS es mayor a 5, entonces, ¿sí? Imprimir, y ojo con esto, ojo con esto por favor. Vean cómo está la impresión. ¿Sí? ¿Qué le estoy imprimiendo? Estoy imprimiendo la variable X. ¿Por qué estoy imprimiendo la variable X? Porque quiero numerar los resultados. Entonces quiero que los resultados vayan 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si X me está guardando un valor que va incrementándose en 1 y es un contador, bueno, pues voy a usar la variable X para ir numerando mis resultados. Entonces el primero va a ser 1, el segundo va a ser 2, el tercero va a ser 3, el 20avo va a ser 20 y así sucesivamente hasta llegar al 30, ¿sí? Entonces vean cómo pongo la variable X, que en el resultado no va a aparecer la variable X, sino va a aparecer el resultado que X tiene en el momento en el que se está ejecutando cualquiera de los 30 ciclos que se van a ejecutar, ¿sí? Entonces imprimo X para poner el número del resultado y posteriormente, entre comillas, pongo la calificación semestral de, eso va entrecomillado, vean que aquí hay comillas, aquí está una comilla y aquí está la otra, y luego pongo tres variables separadas con espacios y vean qué variables son la variable AP, que guarda el apellido paterno, es la variable AM, que guarda el apellido materno, y es la variable N, que guarda el nombre o los nombres del alumno. Por lo tanto, si yo pongo en una impresión estas dos variables, no me va a aparecer la variable, me va a aparecer el valor que está leído en esa variable. Entonces, si yo en una impresión, después de haber leído cada una de esas variables, pongo las variables, lo que me va a aparecer no es, como les digo, no son las variables, sino lo que valen las variables. Por lo tanto, aquí lo que se está desplegando es el nombre completo del alumno. Vuelvo al ejemplo de ustedes. Si el primero de la lista es Aguilar Morales Tulio Alejandro, entonces lo que se va a desplegar es AP, Aguilar, AM, Morales, N, Tulio Alejandro, ¿sí? Entonces diría, número 1, la calificación semestral de Aguilar Morales Tulio Alejandro, y luego viene es, y vean cómo el es está entre comillas, entonces quiere decir que va a aparecer la palabra es. Posteriormente viene la variable CS, ¿sí? ¿Qué es CS? Pues la calificación semestral, ¿sí? Esa variable está guardando un valor numérico que es la calificación semestral del alumno. Vamos a decir que es 10, perfecto. ¿Sí? Entonces, 1, la calificación semestral de Aguilar Morales Tulio Alejandro es 10, ¿sí? Por lo tanto, aprobó. Así es como va a aparecer el resultado. Ahorita como quiera lo vamos a ver en la comprobación, pero así es como va a aparecer el resultado. Muy bien, eso es lo que tiene que aparecer si la condición del sí se cumple, si CS es mayor a 5, ¿sí? Es decir, 6, 7, 8, 9 o 10, ¿sí? Ahora, si no, si CS no es mayor a 5, entonces imprimir esto, imprimir X para que me aparezca el número de la secuencia de cada uno de los alumnos, la calificación semestral de, igual, los apellidos, paterno, materno, nombres, es CS, es decir, va a aparecer ahí la calificación, y en este caso aparecería un número menor que 5, porque va a ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5, porque la condición indica que los mayores a 5 van a aprobar y los que no sean mayores a 5 van a reprobar. Entonces aquí aparecería un número del 0 al 5, por lo tanto reprobó, ¿sí? Eso es lo que aparecería si no se cumple la condición. Se culmina el sí con el fin sí,
Luego se incrementa el contador de x es igual a x más 1, ya saben que esto se va a repetir 30 veces, y luego se finaliza el mientras y se finaliza no todavía el pseudocódigo, se finaliza vamos a decir, la ejecución del pseudocódigo, más bien se le indica al usuario que se finalizó ya la ejecución del pseudocódigo. Se le dice al usuario, una vez que se termina el último alumno, que es el 30, después del alumno 30 se va a terminar ya. Entonces hay que indicar al usuario que hemos terminado, entonces se imprime hemos terminado y se acaba el pseudocódigo con un fin. Ahí está, ¿sí? Y este es el pseudocódigo, así de sencillo, ¿no? Es sencillo. Es muy lógico, todo esto es lógica, ¿sí? Y bueno, pues de esa manera se elabora, se debe de hacer este algoritmo, ¿no? Es pues muy interesante, o al menos a mí así me lo parece. Espero que a ustedes también y que no les resulte difícil entenderlo. Bueno, ahora lo que sigue es hacer la comprobación. Vamos a ver cómo es que se ejecuta y cómo se vería en pantalla este pseudocódigo si fuera realmente un código y se estuviera ejecutando en una computadora. Bueno, muy bien, vamos a empezar con la comprobación. Aquí tenemos la comprobación y como lo hicimos también la semana pasada, así en verde van a aparecer las instrucciones que van a aparecer en pantalla. Recuerden que lo único que aparece en pantalla, lo único que el usuario ve son las impresiones, las salidas, ¿sí? Las lecturas, los mientras, el sí, todo eso no aparece, el usuario no lo ve, ¿sí? Los procesos, los cálculos, la declaración de variables, todo eso el usuario no lo ve. Recuerden que lo que hicimos primero, el pseudocódigo lo hace el programador y la comprobación la hace el usuario. Entonces nosotros nos ponemos aquí en la comprobación, nosotros nos ponemos en los zapatos del usuario para ver cómo es que el usuario va a ver nuestro trabajo en el pseudocódigo. Muy bien, bueno, vamos entonces a empezar. Lo primero que el usuario ve desplegado en pantalla es una impresión de un mensaje que dice: vamos a calcular la calificación semestral de 30 alumnos y determinar si aprobaron o no. Entonces quiere decir que cuando el usuario ejecuta este pseudocódigo en la computadora, lo que le aparece en la computadora es ese mensaje que el usuario lo lee y entiende lo que se va a hacer. Ah, perfecto, ok, vamos a calcular la calificación semestral de 30 alumnos y determinar si aprobaron o no. Perfecto. Luego, el usuario da un enter y lo que sigue es, bueno, en el pseudocódigo es esto, ¿sí? Leer x es igual a 1 y mientras x sea menor a 30, hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que el usuario ve en pantalla es una impresión del mensaje: ingrese el apellido paterno. Ahí está, ahí aparece en pantalla: ingrese el apellido paterno. El usuario entiende la instrucción y el usuario dice: ok, me voy a mi lista y el primer apellido que yo tengo que ingresar es Torres, ¿sí? Entonces, muy bien, ya ingresó el primer apellido. El usuario da un enter en el pseudocódigo. ¿Qué es lo que se hace después de que el usuario ingresa el apellido paterno? Se lee AP, quiere decir que AP va a contener el dato Torres, ¿sí? La palabra Torres. Muy bien, posteriormente se imprime: ingrese el apellido materno, y en pantalla aparece el mensaje: ingrese el apellido materno. Y el usuario lee esa instrucción, ingresa el apellido materno, que es López, ahí está, da un enter. López se lee en AM, quiere decir que AM va a contener el valor López o el dato López. Posteriormente se imprime: ingrese el o los nombres. Ahí está, ingrese el o los nombres. El usuario ingresa el o los nombres, que en este caso son dos: José Luis. Da un enter. José Luis se lee en N. Aquí, José Luis se lee en N. Posteriormente aparece el mensaje: ingrese la calificación del primer momento. Ahí está. Ingrese la calificación del primer momento. La calificación del primer momento de José Luis fue un 10. El usuario da un enter. 10 se lee en 1M. Ahí está.
Luego aparece el mensaje ingrese la calificación del segundo momento. Ahí está, ingrese la calificación del segundo momento. La calificación del segundo momento de José Luis fue un 7. Ahí está ingresado ya. El usuario da un enter. El 7 se lee en 2M. Posteriormente se imprime ingrese la calificación del tercer momento. Aquí está, ingrese la calificación del tercer momento. La calificación del tercer momento de José Luis fue un 10. Ahí está ya ingresada. Y aquí lo que tenemos es cada uno de los datos de las variables, de los valores, de los números que se ingresaron. Y tenemos aquí la operación ya con las variables, ¿sí? Esta operación, esto que está aquí, está en el pseudocódigo expresado con variables, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos resuelto, pero con los valores de las variables. Quiere decir que en la operación 10 más 7 más 10, ¿cuánto da? 27, ¿no? 27 entre 3 da 9. Por lo tanto, CS va a valer 9, ¿sí? Ese es el valor en este ciclo. El valor de CS es 9, ¿sí? Entonces, ya se hizo esto ya se hizo, ya se calculó, y lo que sigue es ver el sí, ¿no? Definir o decidir si el alumno aprobó o reprobó, de acuerdo a la instrucción o a la condición que se puso, que la condición es si CS es mayor a 5, ¿sí? CS vale 9, por lo tanto, si es mayor a 5, entonces lo que se va a imprimir es esto que está aquí en verde, esto, ¿sí? Y vamos a ver cómo se imprime. X, entonces me tiene que aparecer el número 1. La calificación semestral de sería Torres López José Luis, es 9, por lo tanto aprobó, ¿sí? Aquí está. Es esto el resultado. 1. La calificación semestral de Torres López José Luis es 9, por lo tanto aprobó, ¿sí? Y listo, ya tenemos el primero, ¿sí? Vámonos ahora con el que sigue. Eso se tiene que hacer 30 veces. No lo vamos a hacer 30 veces, lo vamos a hacer nada más 2 veces, ¿sí? Y las otras 28 veces las vamos a concentrar, ¿sí? Ya hicimos el primero, vamos a con el segundo, ¿sí? Esto que están viendo aquí en verde es lo que es el ciclo que se va a hacer 30 veces, ¿sí? Entonces, dentro del ciclo, nuevamente aparece o le aparece al usuario ingrese el apellido paterno, ¿sí? Entonces ya tenemos el primero calculado y se pone aquí, ¿sí? Ahora viene el segundo, vamos con el segundo alumno, ¿sí? Entonces al usuario nuevamente le aparece otra vez ingrese el apellido paterno. El apellido paterno del segundo alumno es Gutiérrez, ahí está. Ingrese el apellido materno, bueno, Gutiérrez se lee en AP, ¿sí? Ahora, ahí es como las variables van cambiando de valores. AP, en el primer ciclo AP era Torres, ahora es Gutiérrez, ¿sí? Ahora, ingrese el apellido materno, ahí está, ingrese el apellido materno es Sotelo, ¿sí? Ahora AM guarda Sotelo, o lee Sotelo, ya no es Torres, ya no es López, perdón, ahora es Sotelo, ¿sí? Ahora le aparece el usuario, ingrese él o los nombres, ahí está, ingrese él o los nombres. Luz María, son 2 nombres, así se llama, es una alumna, y su nombre completo es Gutiérrez Sotelo Luz María. Ingrese la calificación del primer momento, aparece el usuario, ingrese la calificación del primer momento. La calificación del primer momento de Luz María fue un 6, el 6 se lee en 1M. Luego ingrese la calificación del segundo momento. Aquí aparece ingrese la calificación del segundo momento. La calificación del segundo momento de Luz María fue un 4, reprobó el segundo momento. El 4 se lee en 2M. Luego imprimir la calificación del tercer momento. Ahí está, ingrese la calificación del tercer momento. La calificación del tercer momento de Luz María fue un 5, también reprobó. Y después de esto lo que se va a hacer es el proceso. Ya tenemos las 3 calificaciones, ya tenemos los valores de cada una de las 3 variables. Lo que sigue es el proceso, la operación aritmética que se va a hacer en este pseudocódigo, y aquí está, ¿sí? 1 me vale 6, 12 me vale 4, 13 me vale 5.
y se hace la operación. 6 más 4 más 5 da 15, entre 3 da 5, ¿sí? Entonces CS va a valer 5, es lo que vale CS en este segundo ciclo que estamos haciendo. De los 30 es el segundo, recuérdenlo. Muy bien. Entonces, en el sí, la condición es si CS es mayor a 5, 5 no es mayor que 5. Entonces lo que se va a imprimir es esto, ¿sí? Imprimir 1, bueno, no sería 1, sería 2, porque ahora X vale 2, es el segundo ciclo que se está haciendo. Ya aquí se incrementó cuando valía 1, X valía 1 más 1 son 2, entonces ahora X vale 2 y se está haciendo el segundo ciclo, y lo que se va a imprimir es eso. ¿Y cómo va a aparecer? Así. 2. La calificación semestral de Gutiérrez Sotelo Luz María es 5, por lo tanto, reprobó, ¿sí? Y queda ahí guardado el resultado de Luz María. Entonces aquí ya tenemos 2 alumnos, ¿sí? Torres López José Luis sacó 9 y aprobó, y Gutiérrez Sotelo Luz María sacó 5 y reprobó, ¿sí? Bueno, ya no vamos a hacer los 28 restantes. Aquí sería el tercero, el cuarto, y así hasta llegar al 30. Y una vez que llegamos al 30, ya no se hace el mientras en el 31. Cuando X se incrementa en 1, de 30 a 31, ¿sí? Esta condición del mientras ya no se cumple, porque X ya no es menor o igual a 30. X ahora vale 31. 31 no es menor o igual a 30, por lo tanto se finaliza el mientras y se imprime hemos terminado, ¿sí? Entonces después del 30 se termina el pseudocódigo y es todo, ¿sí? Es todo lo que se hace. Entonces, ustedes en su cuaderno o en su computadora, en donde lo estén haciendo esta actividad, tienen que tener 2 pseudocódigos y 2 comprobaciones, ¿sí? Porque aquí también estamos calculando, o más bien evaluando, no calculando, evaluando las ejecuciones, ¿no? Las comprobaciones, ¿sí? Entonces, aquí tienen el pseudocódigo resuelto, correcto, aquí está, y aquí tienen la comprobación correcta, ¿no? Lista, ¿sí? Entonces, tal vez se pregunten cómo lo voy a hacer con la comprobación lista. Entonces, yo les pediría que su comprobación tuviera también estos datos. Yo los quito para que me queden aquí, me puedan caber, ¿no? Pero ustedes pongan uno, o más bien incluyan esto dentro de su comprobación para que les pueda quedar ahí como evidencia, ¿no? Y bueno, pues al final, pues bueno, ya después del 2 ponen el 3, el 4 y así hasta llegar al 30 y el mensaje de hemos terminado, ¿sí? Y así es como se resuelve esta problemática de la calificación semestral de 30 alumnos y determinar si aprobó o no cada uno de esos alumnos. Espero que les haya parecido interesante. Yo les digo que esto de los pseudocódigos es la antesala de la programación. Básicamente es ya programar esto, pero no todavía con un lenguaje de programación, sino con un código que en realidad no lo es un código falso, es un pseudocódigo, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces pues ahí quedó. Tienen pues no mucho tiempo, como 18 minutos para concluir la actividad, pero bueno, no pasa nada si no la terminan a las 8:40. Esta actividad tienen todo el día para subirla al Classroom, y bueno, pues con esto la concluimos, ¿no? Aquí está el pseudocódigo, aquí está la comprobación, y bueno, pues espero que les haya parecido interesante y que pues no hayan batallado mucho sobre todo para comprender. A lo mejor para hacerlo sí, pero ahí no pasa nada porque yo les estoy dando la explicación. Ojalá que no hayan batallado para comprenderlo, que les haya quedado claro. Si no fue así, bueno, pues estoy en Facebook, pueden preguntarme dudas, pero bueno, yo creo que las dudas se resuelven viendo
nuevamente, si es que les quedó alguna duda, pues el video de esta explicación. Muy bien, bueno, pues entonces por favor a trabajar.